Acabo de probar los nuevos Pixel, toda la serie 11, tanto el normal como el Pro, como el plegable, el Fold y también los nuevos relojes, los Watch y el nuevo Tag que han lanzado. Y me llama mucho la atención cómo Google poco a poco ha ido creando su ecosistema de productos que funcionan increíblemente bien, como por debajo de todo ese ecosistema tienen un lenguaje de diseño muy común y además luego tiene una parte de software que también es común, que es Gemini. Gemini está en prácticamente, bueno, está en todo, excepto en el tag, pero está en todo. Y me gusta mucho lo que han hecho este año. Esto no es un análisis, es la primera vez que los pruebo, la primera vez que los toco. Así que quería pasar por ciertas cosas que considero que son importantes: diseño, colores, sensaciones, qué me convence y qué no. Pero todo lo que necesite un tiempo de uso real, por ejemplo, batería, la cámara fuera en el día a día, que cuidado. Pruebo la cámara también, pero el uso real que le das a la cámara, todo eso se queda en la review. Pero te voy a avisar de una cosa desde ya. Para mí, uno de los colores que han lanzado es uno de los más bonitos que hay en diseño de tecnología ahora mismo en toda la industria. Vamos al lío. Voy a empezar por la gama Pro, después voy a pasar por la más básica y finalmente te voy a hablar del Watch, ¿vale? Porque el Watch este año también merece bastante la pena hablar de él. Del Pro, que lo tiene todo. Lo primero, la primera sensación que tienes es que está muy bien construido. Si ya has tenido un Pixel 9 o has tenido un Pixel 10, realmente es la misma sensación, ¿vale? O sea, es un teléfono muy bueno, un teléfono muy premium. El visor de la cámara, la pared trasera hecha de cristal, los laterales hechos de aluminio pulido, excepto en el color negro, que este año los bordes del Pro son también de aluminio pero tipo mate. Considero que le da un aspecto muy bonito al teléfono. Además que es un color negro precioso, como muy fuerte, ¿sabes? Muy oscuro. Y digo esto porque muchas veces en tecnología llaman negro a lo que realmente es un gris casi oscuro, pero este año no, es un color negro. Luego tenemos el visor de las cámaras que van de lado a lado, el peso, los materiales, te da una sensación de ser un teléfono, como te digo, premium, bien construido. Los colores que han lanzado este año, creo que en español se llaman arenisca, que es como una especie de rosado. Luego está un color gris niebla, que es como una especie de blanco azulado muy bonito, ese negro mate del que te estaba hablando antes, y para mí mi color favorito, que es el color oliva. Además el color oliva tiene unos detalles muy bonitos dorados, pero es un dorado más oscuro, más tipo casi cobrizo, que hace que quede el teléfono espectacular. Para mí de todos es mi favorito. Un verde muy bonito. Que bueno, te lo pongo en cámara para que lo veas tú mismo porque considero que merece la pena. Luego delante lo que nos encontramos es la nueva pantalla Super Actua. En el Pro, en el pequeño, son de 6,3 pulgadas y en el Pro XL es de 6,8 pulgadas. Llega hasta los 3600 nits de brillo máximo y me han contado que ahora el cristal que lleva es el doble de resistente a los arañazos de lo que era la generación anterior. Yo lo he estado probando dentro del recinto, ¿vale? Con las luces y todo esto, entonces tampoco he podido apreciar demasiado cómo es esa luminosidad extra, pero cuando lo pruebe fuera ya te contaré cómo es la pantalla. Luego, las cámaras del Pro, que es donde siempre los Pixel son una pasada. Tenemos el sensor principal de 50 megapíxeles, luego tenemos el ultra gran angular de 48 y un teleobjetivo también de 48 megapíxeles con 5 aumentos ópticos. Sobre el papel es un sistema bastante serio pero muy similar al que nos encontrábamos el año pasado. Pero aquí hay una cosa que han hecho curiosa con ayuda de inteligencia artificial, que es el zoom de 120 aumentos. Este es un zoom digital. Realmente te lleva hasta los 10 aumentos en calidad óptica y a partir de ahí todo es ya procesamiento de inteligencia artificial, que me ha sorprendido bastante lo bien que lo hace. Vamos a utilizar el zoom 120, ¿vale? Allí a lo lejos veo una figurita de Android. Esa es la demo área, ¿vale? 0,5, 5, 10, haciendo zoom. A ver, que se hagan estos procesamientos por inteligencia artificial no tiene ni por qué ser ni bueno ni malo, sobre todo si el resultado es bueno, pues ya está. Y en este caso es bueno. Está muy bien. Pero no es lo mismo un detalle que capta el sensor que un detalle que está siendo interpretado por una IA. Porque habitualmente los colores suelen quedar mucho más lavados. Luego he probado dos funciones específicas de la serie 11. Uno es que puedes estar, por ejemplo, haciendo un vídeo, grabando con el modo mágico, y entonces lo que hace es que cuando el vídeo, la inteligencia artificial del propio teléfono interpreta que está sucediendo algo interesante, lo que hace es extraer una fotografía. No es un pantallazo ni nada parecido, porque tiene calidad de foto. Lo he podido probar con
con un par de bailarines y la verdad es que el resultado ha sido espectacular. Luego también he probado la cámara con ellos utilizando simplemente el modo de 12 megapíxeles, no el de 48, porque creo que la mayoría de la gente suele hacer fotos en 12. ¿Por qué? Por el tema de la capacidad y porque es el modo por defecto. Pero ahora, cuidado, la calidad que te ofrece esos 12 megapíxeles me ha parecido una pasada, sobre todo cuando utilizas el 5X, que podías extraer unos detalles de la ropa brutales. Mira las texturas de la ropa. Y luego otra cosa que me ha gustado mucho es que han traído una función que ya habíamos visto en los iPhones como hace un par de años, que era como ponerle LUTs a las fotografías, es decir, como un preset, hacerlo más cálido, hacerlo más frío, y son unos presets que han hecho los técnicos de Google, pero que cuando he visto los resultados me han gustado mucho. Mira, para que te hagas una idea, los Pixel hasta hace un montón de tiempo siempre habían tenido como una identidad, pero esa identidad, que son fotos como muy analíticas, hay personas a las que no les termina de gustar del todo. Entonces, poder aplicar ese tipo de LUTs o ese tipo de personalizaciones lo que hace es que se acerque mucho más a lo que tú estás buscando de fotografía móvil. Y algunos de esos resultados incluso puedes hacer que sean similares a los de las cámaras más tradicionales, unas cámaras compactas. Puedes añadirle grano, puedes añadirle una serie de peculiaridades para convertir la cámara de ese teléfono realmente en tu cámara. Tengo que decirte que me ha gustado. Tengo mucha curiosidad por probar este teléfono afuera en la calle, en la vida real, en las fotos que te haces a diario, pero está guay. Hay una cosa que lo han llamado el highlight. El highlight es la lucecita esta que parece que está en el flash, pero en la gama Pro no es un flash. Realmente es una lucecita LED que se ilumina con diferentes colores y te da una cierta información. Por ejemplo, cuando quieres hablar con Gemini, lo que hace es activarse, y si tienes puesto el teléfono boca abajo, eso te da una pista visual de que efectivamente te está escuchando, de que efectivamente ahí cuando le preguntas algo vas a obtener una respuesta. Pero esto solo sucede en la gama Pro, pero no en el Fold, ¿vale? El Fold ese va por otro lado. Lo veo útil, realmente no demasiado. Lo veo como una cosa, un distintivo que quieren hacer. Me recuerda un poco a la época BlackBerry, cuando podías elegir cuando el contacto de una persona pues que saliese de un color concreto en las notificaciones, pero no lo termino yo de ver del todo, ¿vale? Sobre todo si no está adaptado a toda la línea de productos, porque al final hace que no determines de acostumbrar del todo a utilizarlo. Luego he probado otra cosa, el tema del vídeo con la cámara frontal, que es de 48 megapíxeles, y luego tiene una función para creadores que me ha parecido chulísima. Está pillando mi propia voz y entonces, vale, va cogiendo el texto y a medida que lo voy diciendo, lo va marcando como en un teleprompter. O sea, muy guay. Me ha marcado, ¿ves? Esto es como la retícula del Instagram o del TikTok. Y otra cosa que también tenían era que puedes hacer varias fotos dependiendo de un proyecto, el proyecto en el que estás. Por ejemplo, o estás en el evento del Pixel de Google y dices, pues todas las fotos que haga hoy quiero que vayan directamente a esta carpeta de este proyecto, y todo se crea para ese proyecto. Y luego además tiene como una especie de pequeño editor que lo que te permite es cambiar y hacer cortes rápidos y ya está. Y luego lo puedes exportar a CapCut. Luego la batería, según ellos, dura más de 30 horas, tiene lo de la carga esta por contacto, creo que lo llaman Pixel Snap, que incluso vas a poder utilizar los accesorios del iPhone para poder cargar el teléfono. Y luego por dentro, las configuraciones máximas de los Pro son 16 GB de RAM y 1 TB, o sea, una pasada. Tengo que hacer una pequeña mención al Pixel 11 Pro Fold. Aunque he estado utilizando los 3 Pro de forma indistinta y te he estado hablando de ellos de forma indistinta, sí que el juego de cámaras de los Pro Fold no es como el del Pro o Pro XL, ¿vale? O sea, esto míralo mejor en la web, pero es un poquito más bajo. Lo que sí que me ha gustado es el diseño, lo he notado más ligero, más fino, me encanta, me parece súper bonito. Es hiper finito. Y tanto en los dos colores, tanto en el color obsidian o el negro mate nuevo que han lanzado, como en el color oliva, me parecen los dos preciosos. Creo que el negro mate le da un toque súper bonito a ese teléfono. Las pantallas bien, y la de dentro sí que me ha parecido que era más luminosa que este. Este de aquí es el Pro Fold 10, ¿vale? Justo el del año pasado, que es el que estaba utilizando como mi teléfono Android. Y personalmente me encanta, pero sí, la pantalla interior no es la más luminosa de todas. Ahora, rápidamente, vamos a bajar al Pixel 11, ¿vale? A secas, nada de Pro. Vamos a ver aquí qué es lo que le quitan para poder acercarlo a un precio más bajo. Primero la parte bonita, el diseño sigue siendo estupendo, el visor es aún más fino y los colores básicos, tanto el glaciar, el fucsia, el pistacho, que es precioso, y el obsidiana, me parecen colores
muy bonitos, muy logrados. Luego además han mejorado la pantalla, 3000 nits de luminosidad máxima. Pero ahora, los recortes. Las cámaras, por ejemplo, no son las mismas. El principal es de 48 megapíxeles y cumple, pero el gran angular y el teleobjetivo son sensores más pequeños que los del Pro. El zoom se queda en 30 aumentos, no llega más allá, no llega a los 120 en digital, ¿vale? Se queda en 30. Luego no tienes lo de la lucecita de atrás, que lo llaman highlight. Tampoco graba en 8K, me han dicho, y menos RAM. La sensación que me ha dado, o sea, sin ser review, pero la sensación que me ha dado es que el 11 ya es más que suficiente para la mayoría de la gente. Y de hecho, el 11 me recuerda realmente al Pro del año pasado. Luego, lo que es transversal a todos, el procesador, el Tensor G6. Google dice que es el más potente. Yo no he podido probarlo realmente, como te estoy diciendo, bien. Sí que he sentido las 4 cosas que he probado, las he sentido muy fluidas, pero bueno, pues como un teléfono recién sacado de una caja. Ya te contaré más adelante. Pero sí que me ha gustado que está en todos los teléfonos. Todos ellos llevan el G6. Y luego, lo que sí que me ha sorprendido es que, por ejemplo, una de las funcionalidades que me estaban contando sobre el tema de la voz, cuando haces la parte de dictado, es que toda esa parte, en lugar de hacerlo en el propio dispositivo, depende de la nube. Entonces, esto, por ejemplo, no me ha terminado del todo de gustar, porque ¿qué sucede si quieres hacerle un guión cuando estás sin conexión, ¿vale? No puedes hacerlo. Creo que sigue dependiendo mucho de la nube. Al final, es un dispositivo inteligente, es como tu asistente de bolsillo, pero ten en cuenta que tiene que estar siempre conectado, ya sea a tu wifi o a los datos. Y otra cosa que me ha gustado de una demo es que tú puedes hablarle al Pixel, por ejemplo, en un dictado, tanto en inglés como en español, ir cambiando de idiomas en la misma frase, que lo va a entender todo. Y esto sé que es una cosa muy importante, porque muchos de los que me veis sois de Estados Unidos y quizás sois personas de segunda generación. Vuestros padres hablan perfectamente español, pero vosotros quizás mezcláis un poco. A veces habláis en español, otras veces en inglés, depende de cómo te sientas más cómodo. Bueno, pues ahora vas a poder hablar como tú quieras, que tu Pixel te va a entender. Y eso me ha gustado. Y ahora otra cosa, el Pixel Watch, el reloj. Habitualmente con los Pixel yo suelo pasar un poco como de puntillas por los relojes, ¿vale? De hecho no analicé el Pixel Watch 4, que recordar, a pesar de que lo tengo y está bastante bien. He estado utilizando la Fitbit Air. Ya te lo digo, me ha encantado. Tengo que hacer un vídeo sobre la Fitbit Air. Una pasada. El Watch, quédate con la idea. Un poquito, concepto Fitbit Air, te va a servir para hacer deporte, te va a servir para un montón de cosas de tu día a día, pero además tiene pantalla, es un watch. El diseño es el mismo diseño que hemos visto en el Watch 4. Y este es el Watch 5, que han tenido un lenguaje de diseño súper consistente, muy bonito. Es una cosa que me fascina de Google, ¿eh? Lo tienes en una caja de 40, que es la pequeña, y una caja un poquito más grande de 45 milímetros. Luego tiene carga rápida y la pantalla es exactamente igual que la del año pasado. La superactúa y además con la formita así tipo abombada, que a mí personalmente me parece que es muy bonita. Te decía que es un poquito parecido al tema de la Fitbit Air, pero en reloj, porque realmente lo que creo que este año Google ha puesto mucho el foco en toda la parte de salud. Importante, han lanzado Google Health, que es el servicio de suscripción con inteligencia artificial, que lo que te da es unos datos mejorados sobre las biométricas que son capaces de captar todos estos dispositivos electrónicos, pero es que luego además han puesto cosas específicas para ciertos deportes, como por ejemplo tema de correr, tema de CrossFit. Es capaz de entender todos estos ejercicios de una mejor forma. También tiene una función específica para personas diabéticas, no mide, cuidado, la glucosa, mide otra cosa. Ya te contaré más en profundidad sobre esto. Pero este año, si lo consigo, creo que sí que te voy a hablar del Pixel Watch 5, porque me ha parecido que merece bastante la pena. No solo como un reloj, como un accesorio, sino como un accesorio o como un complemento a tu salud. Esto de aquí es el nuevo Pixel Tag. Sirve para encontrar básicamente los dispositivos cuando se te pierden. Los puedes meter, por ejemplo, en la cartera y encontrarla utilizando toda la red de Google. Yo sé que esta comunidad mayoritariamente soléis tener iPhones y conocéis mucho más el entorno de Apple, por eso voy a hacerlo con un poco traducción. El Pixel Tag es como el AirTag, es mismo concepto. Es la etiqueta de rastreo de Google. Es resistente al agua y sobre todo utiliza la red de los teléfonos que tienen Android. Por ejemplo, en ciertos países donde hay más Androids, ¿vale? Considero que es muy interesante este Pixel Tag. Y luego el resumen de este primer contacto, pues es que Google a nivel de hardware me parece que es que está
está haciendo las cosas muy bien, muy bonitas. Y luego esa integración que hacen siempre de su Android muy puro, muy Google, muy específico. O sea, una cosa que me he dado cuenta al utilizar los Pixel, y esto yo no te estoy hablando del 11, sabes que siempre llevo dos teléfonos, un iPhone y un Android. Y el Android que suelo elegir siempre es un Pixel. Y el motivo, básicamente, es porque tienes muchas actualizaciones. Y actualizaciones que merecen mucho la pena. Tienen una cosa que se llaman Pixel Drops, que van sacando a lo largo del año. Y en estos Pixel Drops hace que el sistema operativo cambie bastante, tengas nuevas funcionalidades y hace que tu teléfono se sienta como fresco, ¿vale? En diferentes puntos del año. Y eso no solo sucede una vez, sucede durante los varios años de la vida del teléfono. Y eso es algo que me gusta mucho que hace Google. Más que un teléfono, es como una especie de asistente digital que vive en un rectángulo. Yo creo que ese es el concepto que lleva tiempo Google persiguiendo con el tema de sus dispositivos móviles. En fin, ya te contaré más en la review, saldrá dentro de unos cuantos días y tengo muchas ganas de que la veas. Va a ser una review bastante interesante, porque voy a poner el Pixel a prueba en condiciones diferentes a lo que yo suelo hacer. Nos vemos, chao.